Hola y bienvenidas a una nueva sesión de análisis. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, literalmente fluye bajo nuestros pies: la seguridad del agua potable. Es algo que damos por sentado, ¿verdad? Pero detrás de cada vaso de agua hay una red complejísima y una vigilancia constante. Para explorar este mundo invisible, tenemos sobre la mesa un artículo de investigación que detalla una herramienta de código abierto. Se llama Event Detect R y está diseñada para ser como el centinela inteligente de nuestras redes de agua. Nuestra misión hoy es entender cómo el análisis de datos está convirtiendo la seguridad del agua en una ciencia casi predictiva. Y es una ciencia muy necesaria. La clave hoy, y esto es importante, no es la falta de información. Los sensores modernos nos inundan, literalmente, nos inundan con datos. El verdadero reto es encontrar la señal de un problema real en mitad de un océano de ruido. O sea, convertir ese torrente de unos y ceros en una alerta temprana y, sobre todo, que sea fiable. Empecemos por la escala del problema, porque me parece abrumadora. El documento nos recuerda que una red de distribución no es una simple tubería. Es un laberinto de cañerías, depósitos, bombas, válvulas, que se extiende kilómetros. Vigilarlo todo parece una tarea titánica. Y me pregunto, a ver, ¿el enfoque es correcto? Antes de hablar de algoritmos y cosas complejas, ¿no sería más efectivo identificar, no sé, los 100 puntos más vulnerables de la red y vigilarlos casi de forma manual, con más personal? ¿O es que la escala lo hace imposible? Es una pregunta muy pertinente, porque va al núcleo del problema. ¿Estrategia o tecnología? Y la respuesta es que, a esta escala, la estrategia es la tecnología. Vigilar 100 puntos manualmente sería carísimo y sobre todo ineficaz. Una contaminación podría entrar por el punto 101, el que no considerabas vulnerable. Y además, los cambios pueden ser muy sutiles y ocurrir, qué sé yo, a las 3 de la mañana. Necesitas una vigilancia constante, automatizada y en todas partes. De ahí vienen los sensores. De acuerdo. La escala obliga a automatizar. Pero eso nos lleva al problema clásico de las alarmas. Conozco sistemas de seguridad que saltan si pasa un gato. ¿Cómo se evita eso aquí? Has dado con la distinción fundamental que el artículo pone sobre la mesa, la diferencia entre lo que llaman una alarma de umbral y un sistema de detección de eventos, un SDE. La alarma de umbral es exactamente eso, un sistema muy nervioso. Si el nivel de cloro baja de un valor X, pues suena una sirena. Es reactivo, simple y una auténtica fábrica de falsos positivos. Una fluctuación de nada, un error del sensor y ya tienes a un equipo movilizado para nada. Lo que genera el conocido efecto de fatiga de alarmas, ¿no? Si el 90% de las veces no es nada, a la alarma número 100 ya dejas de hacerle caso. Exacto. Un SDE, en cambio, es más como un detective. No busca un valor concreto, sino un comportamiento anómalo. Utiliza datos históricos para aprender cómo es la normalidad en ese punto de la red, con sus ritmos diarios, sus ciclos semanales, y detecta cuando los datos se desvían significativamente de ese patrón que ha aprendido. No reacciona a una foto fija, sino a un cambio en la película. Y es en este contexto donde nace Event Detector, dentro de un proyecto alemán, OWASP, Open Water Open Source. Me llama la atención que sus objetivos van más allá de la contaminación o el terrorismo. Hablan de adaptarse a condiciones climáticas extremas y de optimizar el uso de energía. Le dan una dimensión mucho más amplia. Forma inteligente en todos los frentes: seguridad, eficiencia y sostenibilidad. Y estas herramientas, pues, son la primera línea de defensa para esa gestión. Y aquí llegamos a lo que para mí es la idea central de todo el artículo, que si no entiendes la diferencia entre una simple anomalía y un problema real, cualquier sistema que construyas será inútil. El documento lo llama la diferencia entre outlier, evento y cambio de base. Es la clave para no volverse loco con las falsas alarmas. Es la gramática del lenguaje de los datos. Sin entender estos tres conceptos, el sistema sería analfabeto. Y el gráfico 2 del documento es una chuleta visual perfecta para esto. Vale, pues analicemos el primer término, outlier o valor atípico, un simple dato raro, y ya está. Exacto. Imagina una lectura de Turbides que de repente se dispara y al segundo siguiente vuelve a la normalidad. Lo más probable es que sea, no sé, una burbuja de aire pasando por el sensor. Es ruido estadístico. Un sistema inteligente debe identificarlo, y esto es lo crucial, ignorarlo.
Si cada outlier generase una alerta, los operadores vivirían en un estado de pánico constante e inútil. De acuerdo, el ruido se filtra. El siguiente paso es el evento. Aquí es cuando el detective empieza a sospechar de verdad, ¿no? Un evento es la suma de múltiples outliers a lo largo de un periodo. Es una desviación que no solo es significativa, sino también sostenida. Si esa lectura de turbidez no solo se dispara, sino que se mantiene anormalmente alta durante 10, 20, 30 minutos, eso ya no es una burbuja de aire. Eso es una señal consistente de que algo en la composición del agua ha cambiado. Y esto sí justifica una investigación inmediata. Bien, tenemos el ruido y la señal clara de problema. Pero la tercera categoría, el cambio de base, me parece la más sutil y quizás la más inteligente de manejar. Es la más compleja, sin duda. Un cambio de base es, en esencia, una nueva normalidad. Supongamos que la compañía de aguas realiza un mantenimiento y ajusta el proceso de tratamiento, aumentando ligeramente la dosis de cloro. A partir de ese día, el nivel de cloro residual en toda la red será permanentemente un poco más alto. Y un sistema tonto marcaría ese nuevo nivel como un evento eterno, día tras día. Correcto. Un sistema inteligente, como el que se propone, debe ser capaz de decir, vale, veo una desviación sostenida, pero se ha estabilizado en un nuevo nivel y se mantiene constante. Esto no es una crisis, es un cambio operativo. El sistema debe aprender ese nuevo patrón y adoptarlo como la nueva referencia de normalidad. Es su capacidad de adaptarse. Entiendo la filosofía. Es como enseñar a un vigilante a no dar la alarma por cada coche que pasa, sino solo por el que es sospechoso. Pero para hacer eso, el vigilante necesita un método. ¿Cuál es el método de Event Detectar? ¿Cómo procesa los datos para tomar esa decisión? Pues mira, el proceso se divide en 3 fases muy lógicas. La primera es el preprocesamiento, que podríamos llamar el trabajo de fontanería de datos. Es menos glamuroso, pero es absolutamente esencial. Me imagino que te refieres a que los datos del mundo real son un desastre. Exactamente. Los sensores fallan, la transmisión se corta y te encuentras con huecos en tus series de datos. No puedes hacer predicciones si te faltan piezas. Así que lo primero es rellenar esos huecos de forma inteligente, lo que se conoce como imputación. El artículo menciona varias técnicas, desde una simple interpolación hasta usar la media. La idea es crear un registro completo y continuo. Además de rellenar huecos, he visto que hablan de normalización. ¿Por qué es tan importante? Porque los sensores miden cosas muy distintas en escalas totalmente diferentes. El pH se mueve en un rango de 0 a 14, la temperatura unos pocos grados, pero la conductividad eléctrica puede tener valores de cientos o miles. Si metes esos números en bruto en un modelo matemático, la conductividad, solo por tener una escala mayor, dominaría todo el análisis y eclipsaría cambios sutiles pero importantes en el pH. La normalización es como poner a todos los parámetros en la misma báscula, traduciéndolos a un idioma común para que el modelo los valore de forma justa. Vale, de acuerdo. Con los datos ya limpios, reparados y en un idioma común, el sistema puede empezar a pensar. Esa sería la fase 2, la construcción del modelo. Aquí es donde Event Detector utiliza esos datos históricos para aprender el comportamiento normal del agua. Construye un modelo predictivo y una de sus fortalezas es que es flexible. Puedes usar distintos tipos de modelo, desde los estadísticos clásicos como ARIMA hasta redes neuronales. La misión del modelo es simple, mirar los datos recientes e intentar adivinar cuál será el siguiente valor de cada parámetro. Y esa predicción nos lleva a la fase 3, el postprocesamiento, que es donde se decide si algo va mal o no. Aquí ocurre la magia. El sistema compara su predicción con la medición real que acaba de llegar del sensor. La diferencia entre ambas se llama residuo. Si es pequeña, el modelo acertó, todo en orden. Si el residuo supera un umbral de tolerancia que define el usuario, el sistema lo etiqueta como un outlier. Pero ya hemos dicho que un solo outlier no es motivo para hacer sonar las alarmas. Correcto. Y aquí entra la pieza más inteligente del puzzle, el discriminador binomial de eventos o BED. El sistema no reacciona al primer outlier. En su lugar, mira una ventana de tiempo reciente, por ejemplo, los últimos 15 minutos, y cuenta cuántos outliers se han acumulado. Si el número es sospechosamente alto, el BED usa estadística para calcular la probabilidad de que esa acumulación sea un evento real y no una serie de casualidades. Y solo si esa probabilidad cruza otro umbral, se lanza la alerta de evento.
Es un mecanismo de doble confirmación muy eficaz. Espera un momento. Si el sistema aprende y se adapta a una nueva normalidad, como en el caso del cambio de base, ¿qué impide que aprenda un estado de contaminación lento y gradual como si fuera la nueva norma? ¿Hay algún mecanismo contra esa adaptación perversa? Esa es una de las preguntas del millón en este campo. La respuesta está en la velocidad de la adaptación y en la supervisión humana. El aprendizaje del cambio de base no es instantáneo. El sistema está diseñado para detectar cambios abruptos como eventos. Un cambio lento y progresivo podría, en teoría, engañarlo. Por eso estos sistemas son herramientas de apoyo, no sustitutos completos. El operador humano sigue siendo clave para revisar periódicamente los cambios de base que el sistema ha aceptado y confirmar que se corresponden con acciones operativas y no con una degradación sigilosa de la calidad. Entendido. Ahora, una cuestión práctica. Si, por suerte, los eventos de contaminación son raros, ¿cómo sabes que tu sistema funciona? No puedes provocar un vertido en la red municipal para hacer una prueba. Es el gran desafío, desde luego. La solución que ofrece el paquete es la simulación de eventos. Es una idea muy ingeniosa. Los operadores pueden coger un historial de datos reales de un periodo tranquilo, donde saben que no pasó nada, y le superponen eventos artificiales. Pueden inyectar una anomalía con forma de onda cuadrada para simular un vertido repentino, una rampa para una contaminación gradual. Como saben exactamente dónde han puesto el problema falso, pueden evaluar con precisión si el algoritmo lo detecta, cuánto tarda y si genera falsas alarmas. Es un simulacro de incendio para el software. Y para ponerle nota a ese simulacro se usan métricas como la matriz de confusión. Suena intimidante, pero parece un concepto bastante directo. Lo es. A pesar del nombre, es solo una tabla de 4 casillas que resume los aciertos y los errores. Tienes los verdaderos positivos, que son los eventos que has pillado. Éxito. Y los verdaderos negativos, que es cuando no pasa nada y el sistema, correctamente, está callado. Los problemas vienen en las otras 2 casillas. Los falsos positivos, que son las falsas alarmas que minan la confianza, y los falsos negativos, que son los fallos más peligrosos. Un problema real que el sistema no ha visto. Exacto. Y esto nos lleva a un equilibrio delicado. Como operador de una red, ¿qué te da más miedo? ¿Un falso positivo, que te hace perder tiempo y dinero? ¿O un falso negativo, que podría significar que se te escapa un evento de contaminación real? Sin duda, el falso negativo es la pesadilla. Prefiero 1000 veces enviar a un técnico a revisar una falsa alarma que no enterarme de un problema real. La mayoría de operadores dirían lo mismo. Por eso se tiende a configurar estos sistemas para que sean muy sensibles, es decir, que maximicen la detección de eventos reales, aunque sea a costa de aceptar más falsos positivos. La sensibilidad mide qué porcentaje de los problemas reales detectas. La especificidad, qué tan bueno eres ignorando la normalidad. Y la curva ROC, que menciona el artículo, es una herramienta visual para que los operadores encuentren su propio punto de equilibrio ideal entre estas 2 fuerzas. Perfecto. Creo que tenemos las piezas teóricas. Vamos a ver a Event Detector en acción con el caso de estudio que presenta el documento. Utilizaron datos reales del GECO 2018 Industrial Challenge, que ya venían con los eventos reales etiquetados, ¿no? Así es. Lo que permitió una evaluación muy rigurosa. Usaron un modelo estadístico robusto, Forecast ARIMA, y lo pusieron a prueba con una semana de datos reales, con mediciones cada minuto de pH, cloro, turbidez. ¿Y los resultados? ¿El detective pasó el examen? Los resultados son muy reveladores. La matriz de confusión, la tabla IV, muestra que de los 144 eventos reales que había en los datos, el sistema detectó correctamente 115. Es una sensibilidad alta, cercana al 80%, o sea, pilla la mayoría de los problemas. Eso suena muy bien, pero intuyo que hay un pero en la casilla de al lado. El pero son los 1.748 falsos positivos. Visto así, el número parece enorme. Como operador, recibir casi 1.800 alarmas en una semana que resultan no ser nada, podría hacer que ignores el sistema por completo. Exacto. Volvemos a la fatiga de alarmas. ¿Cómo se interpreta entonces que un resultado así se considere bueno? Se considera bueno porque, a pesar de ese número, la especificidad también fue de casi el 80%. En un sistema que toma miles y miles de decisiones cada día, mantener a raya los falsos positivos es increíblemente difícil. Este resultado es un punto de partida muy sólido que demuestra que el enfoque funciona. Y lo más importante para el usuario final es el resultado visual que se muestra en el gráfico 9. No es solo una alarma genérica. El operador ve un gráfico donde se ilumina en rojo el parámetro exacto y el momento preciso de la desviación.
Eso le da un contexto inmediato para diagnosticar el problema, lo que es infinitamente más útil que una simple sirena. Entonces, si tuviéramos que destilar las conclusiones de este análisis, ¿con qué nos quedaríamos? La primera idea para mí es que la protección del agua está en plena transición. Estamos abandonando las alarmas simplistas para adoptar sistemas que entienden el comportamiento y los ritmos del agua, casi como si fuera un organismo vivo. La segunda, que la inteligencia de estos sistemas reside en su capacidad para diferenciar la paja del grano, el ruido estadístico, los problemas reales y los cambios operativos que definen una nueva normalidad. Esa distinción es el verdadero motor. Totalmente. Y la tercera conclusión, que no es menor, es el valor del código abierto. Herramientas como Event Detectar democratizan esta tecnología. Permiten que cualquier empresa de aguas, grande o pequeña, pueda implementar una vigilancia avanzada sin depender de un software propietario carísimo. Eso aumenta la seguridad para todos. Son conclusiones muy claras. La tecnología está ahí y es cada vez más accesible. Sí, y si me permites una reflexión final, creo que lo más fascinante no es solo la herramienta, sino el principio que hay detrás. Hoy hemos hablado de agua, pero este enfoque de modelar una normalidad y detectar desviaciones significativas es universal. Piensa en sus aplicaciones. Podríamos usar la misma lógica para monitorizar la calidad del aire en una ciudad, detectando picos de contaminación anómalos, o para vigilar la salud estructural de un puente con sensores de vibración, o incluso para analizar el tráfico de una red informática y detectar comportamientos extraños que delaten un ciberataque. El principio subyacente que hemos analizado hoy es una de las herramientas más potentes que tenemos para dar sentido a un mundo cada vez más sensorizado. Una perspectiva muy potente, desde luego. La misma lógica para proteger recursos muy distintos. Con esa idea nos quedamos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.